acerca de un tema que realmente yo cuando lo estuve estudiando, cuando lo estuve preparando, me di cuenta de la cantidad de cosas que yo no cumplo, ¿sí? Así que esto fue principalmente para mí, y bueno, hoy lo vamos a ver todos, pero esta es la realidad de la iglesia. Nosotros no estamos acá para dar una clase, o los pastores no están para predicar en base a sus vidas, o sea, en base a lo profesionales que puedan ser o lo buenos que una persona pueda llegar a ser, sino que estamos expuestos todos ante la palabra de Dios y todos nos vemos exhortados ante la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos, ¿sí? Ese es el fundamento que necesitamos. Hace 2 semanas más o menos igual hablamos sobre este fundamento, ¿no? En la palabra de Dios. No sé si recuerdan que hablamos acerca de la predicación y de la oración. Hoy vamos a ver entonces acerca de la comunión en la iglesia, acerca de la comunión en la iglesia. Y primeramente quería hacerles algunas preguntas. Quisiera que me respondan si nosotros podemos tener amigos en el mundo. ¿Qué piensan? ¿Podemos tener amigos en el mundo? ¿Podemos tener amigos no cristianos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Bien. ¿Podemos disfrutar con ellos? ¿Sí? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Es que no se escucha bien. Sí. ¿Vos no estás de acuerdo? ¿Eh? ¿Depende de qué? ¿Gabriela? ¿Qué comunión habrá entre la luz y las tinieblas? Sí. 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 Hay cosas que no se van a compartir, por supuesto, sí. Bueno, sí, es cierto, aunque no significa que ya no hay relación alguna. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si un hombre se casa con una mujer que no es cristiana y ella nunca decide poner su vida a los pies del Señor? ¿Significa entonces que ellos nunca van a tener una amistad dentro de su relación como esposos? No, claro que sí, ¿no? Sí tienen que tenerla. Son un matrimonio. Entonces, sí hay. Pero como decía Gabriela, no es completo. Hay cosas, obviamente, que nunca van a lograr compartir. Porque no son cristianos. Porque ambos no son cristianos. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es esa cosa o esas cosas que no se comparten? ¿Cuál es la diferencia? Luis o Lucho. Hola. Ahí. Eh, Sí. Lo que no se puede tener con alguien no cristiano es todo lo relacionado con el pecado, cómo se combate con el pecado y la santificación que pueda llegar a tener, los consejos que pueda llegar a tener con relación al pecado. Bien, perfecto, sí. Y con relación a la amistad, Sí. es decir, ¿qué es lo que se entiende por amistad? Considero igual que muchos que no existe la amistad entre el hombre y cristiano y no cristiano, porque una persona no cristiana no podemos abrirle nuestro corazón para edificación propia. Bien, sí. No estoy muy de acuerdo. Pero, sí, última cosa. Sí. Todo lo que implica haber nacido de nuevo, o sea, todo lo que implica tener algún tipo de discernimiento espiritual no se puede hacer con un no creyente. Sí. Pero hay un montón de otras cosas que sí se puede hacer y Claro. que incluso en la Escritura nosotros vemos muchas personas haciéndolo Sí. en diferentes contextos. Bien. Sí.
Claro, por supuesto. No quiero hablar tanto acerca de cuál es el concepto de la amistad, no es el tema que vamos a hablar hoy, pero sí de esa diferencia, de ese algo que diferencia entonces una relación con el mundo, o sea, con una persona no cristiana, que podríamos decir tal vez una relación incompleta con una persona cristiana. Entonces, esto principalmente que caracteriza la relación entre una persona cristiana con otra persona cristiana es el amor de Cristo, ¿sí? Es la comunión que puede tener estas personas, una comunión diferente a la que tenemos con el mundo. O sea, no es simplemente una relación, no es simplemente compartir cosas, no es simplemente disfrutar el tiempo juntos, porque por supuesto que podemos disfrutar el tiempo con cualquier persona, pero sí hay un montón de cosas que nosotros no vamos a compartir. Creo que Gabriel había dicho acerca de, o Luis me parece que lo dijo, acerca de no vamos, por ejemplo, a luchar juntos contra el pecado, porque la otra persona no tiene ninguna deseo de luchar contra el pecado. No vamos a animarnos mutuamente en cuanto a la santificación o no vamos a disfrutar acerca de la gracia de Dios. No vamos a hacer un montón de cosas que haríamos porque claramente hay algo de por medio, y es que esa persona no ha conocido al Señor, no ha conocido el amor de Dios. Vamos a ver un pasaje que define esta característica acerca del amor de Cristo, esta característica que se da únicamente en las relaciones en la iglesia y que es de lo que vamos a venir hablando el resto de la clase. Esto es el amor de Cristo. Quiero que busquemos, si pueden buscar, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Juan 13, 34 al 35. Bueno, alguien que lo tenga y lo pueda leer. Ariel. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Bien, ¿tienen todos el pasaje? ¿Lo pudieron leer? Ariel, ¿cómo dividirías este pasaje? Amarnos unos a otros como Él nos amó. Sí. No la idea central, sino Sí. ¿qué divisiones puede encontrar en esos dos versículos? ¿División en cuanto a qué? Digamos, ¿qué puntos puedes destacar de ese pasaje? Lo principal es que es un mandamiento que nos da Sí. Jesucristo, Bien, que nos amemos entre nosotros como Él nos amó, bien. y que esto va a ser también de testimonio hacia los demás de que somos seguidores de Jesucristo. Bien, perfecto. Entonces, vemos tres cosas. Vemos, primeramente, un mandamiento, ¿no? Un mandamiento. Pregunta, ¿los mandamientos qué son? ¿Qué son? Ordenanzas, o podríamos decir leyes también. Entonces, ¿es opcional cumplirlos? No. Bien, entonces, cuando Jesús está diciendo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, no nos está preguntando. No nos está diciendo, bueno, si ustedes quieren, si les nace en su corazón, pueden amarse los unos a los otros. No está diciendo eso, ¿no? Está diciendo, esto es un mandamiento, esto lo debemos de hacer. Pero un segundo punto, ¿qué dice? Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Entonces,
fundamento, es el fundamento para poder cumplir este mandamiento, no es simplemente una acción, no es algo que nosotros podamos hacer realmente. ¿Sí? O sea, sí, es un mandamiento, hay que hacerlo, pero no podemos, no lo podemos hacer. ¿Cómo sí lo podemos hacer? A través de un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Que Jesús nos ha amado a nosotros primero. ¿Sí? Y como resultado está la tercera parte, que es una evidencia. Una evidencia de eso. ¿Cómo sabemos entonces nosotros si realmente hemos conocido el amor de Jesucristo? Bueno, si nosotros amamos a otros. ¿Sí? Es un mandamiento que no podemos cumplir por nuestra cuenta, salvo que nuestro amor hacia los otros esté basado en el amor de Cristo, porque Él nos ha amado a nosotros primero. Y esto es evidencia de que realmente hemos conocido ese amor. ¿Sí? Esto lo voy a poner de otra manera. Nosotros tenemos esto, que es amar a otros. ¿Sí? Pero esto está basado en el amor de Dios, que nos da a nosotros para poder amar a otros, y como consecuencia de que nosotros amamos a otros, entonces las otras personas se ven atraídas por ese amor, lo cual es un buen testimonio que a su vez atrae a muchos al amor de Dios. Y es un ciclo. Y esta es la ventaja del amor de Dios, ¿sí? Que nosotros lo vemos cómo empieza acá, pero realmente esto es consecuencia de lo que empezó antes en el amor de Dios por nosotros, y lo cual sirve de testimonio para el mundo, para que sea atraído hacia Dios. Este pasaje que acaba de leer Ariel está ubicado en el momento en el que Jesús está a punto de entregarse para ser crucificado. En el versículo 1 está hablando de sus últimos días y cómo Él dice los amó hasta el fin. O sea, desde el momento en que los conoció, los amó, y los amó hasta el fin, hasta este momento. Nosotros igual sabemos que Jesús es eterno y que Jesús los ha amado por la eternidad y que los amará por la eternidad, pero en este pasaje nos está hablando cómo Él demostró su amor por ellos en cada día hasta el fin, hasta que murió en la cruz, por ellos mismos también. En este mismo texto vemos cómo Jesús lava los pies de los discípulos, y no hay otra demostración de lo que Él estaba haciendo, de cómo Él estaba amando a los discípulos, sirviéndoles. Vemos a Jesús no solamente diciendo lo que iba a hacer, sino demostrando su amor por ellos, tanto en el servicio como posteriormente la mayor demostración de amor en la cruz, como Él iba a morir por cada uno de nosotros. Es interesante porque el amor de Dios es un amor que no se empieza a manifestar en el momento en el que Dios derrama su amor por nosotros, sino de que el amor de Dios se viene manifestando por la eternidad. Es decir, que Dios, un Dios trino, tres personas, se ha amado y se ha servido mutuamente por la eternidad. Es decir, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han tenido una relación de amor por la eternidad y han disfrutado. De manera que Dios ni siquiera necesitaba de nosotros. ¿Sí? Dios estaba completo en sí mismo y Dios estaba disfrutando de ese amor. El amor más grande de todos y más perfecto. Y aún así Dios igual decide compartirlo con nosotros, ¿no? O sea, inmerecedores. Nosotros no somos necesarios para Dios en ningún sentido. Dios simplemente quiere y desea compartir su amor con nosotros. Entonces, teniendo esta base, y antes de continuar, veamos qué es el amor. O sea, veamos de qué se trata, porque venimos hablando de que es un concepto recontra
usado en todo lugar y a veces perdemos la noción de qué significa el amor. Y acá tengo algunas frases de cosas que podemos encontrar en el mundo acerca de lo que se piensa de lo que es el amor. Bueno, podríamos hablar primeramente de un sentimiento. Se ha dicho miles de veces, ¿no?, de que el amor es un sentimiento. Pero algunas frases, por ejemplo, hay una definición que encontré que dice que el amor nos inspira, es eso que nos inspira y que puede doler al no ser correspondido. Bien, claramente eso no es amor. Eso es todo lo contrario, eso es orgullo. Eso es, ok, esto me daña, este amor supuestamente que estoy teniendo es peligroso porque me va a dañar, porque no es correspondido. Pero estamos hablando entonces de quién me ama a mí, no estamos hablando del amor que yo voy a tener a otros, ¿sí? Otra frase es, y que seguramente la han escuchado, si amas, deja ser libre. Si amas, deja ser libre. No puede estar más equivocada, ¿no? Si amas, deja ser libre o deja que el otro haga lo que quiera, ¿sí? Este concepto que existe en el mundo de que amar a otra persona es simplemente la tolerancia. Es tolerancia. Otra frase es, se acabó el amor. Y esta incluso llega a pasar dentro de la iglesia. Frases donde personas dicen, por ejemplo, se casan y después de un tiempo dicen, bueno, se acabó el amor. Como, no sé, simplemente se pasaron sus emociones de que estaban emocionados porque habían conocido a otra persona y de repente se topan con que la persona es pecadora y, wow, es pecadora y no me imaginaba que esta persona iba a hacer tal y tal cosa, ¿no? Y la otra persona está diciendo lo mismo de uno. No me imaginaba que esta persona iba a hacer esto. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Dicen, bueno, se acabó el amor. La Biblia habla todo lo contrario de esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el amor, ¿qué? Nunca deja de ser. Entonces, lo que había en esta relación no era amor, era una emoción. Era una emoción. Como sentiríamos emoción por cualquier cosa y cuando esa cosa se pasa, entonces se acaba simplemente. Otra frase, y tal vez los que son más científicos podrían decir, bueno, no, es que el amor no existe, simplemente es un resultado de químicos que suceden en el cuerpo. Pero nuevamente estamos hablando de sensaciones, no estamos hablando del amor. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Bueno, quisiera escucharlo a ustedes. ¿Qué piensan que es el amor? ¿Alguien que quiera decir algo? Levante su mano y puede responder. No tienen idea. No tiene que ser una definición de diccionario. Lo que piensan que entienden por amor. Sí. Bien, Dios es amor y su amor es incondicional. Es darse al otro. Bien. Ahí, ¿tu nombre? Hugo. El amor todo lo puede. Bien. Sí. Esas características que define Primera de Corintios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien, bien. Sí, es tal vez la característica más relevante del fruto del Espíritu, ¿no? El amor. ¿Alguien más? Sí, Sabrina. Perdón, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Buscáis el mayor bien de la persona, aun si no hay una correspondencia acerca de eso. Perfecto. Bien, esa es una buena definición. Las otras definiciones también estuvieron buenas. Primera de Corintios define bastante bien, más en detalle, qué características tiene el amor.
Pero en resumidas cuentas podríamos tomar lo que decía Sabrina, yo lo tengo de otra forma, pero es lo mismo. Es una disposición hacia otro que se expresa en acciones concretas para lograr el bien supremo de esa persona. Y le agrego lo que decía Sabrina, aun si eso no es correspondido. Lo vuelvo a decir, es una disposición hacia otro que se expresa en acciones concretas para lograr el bien supremo de esa persona, aun si esto no es correspondido. ¿Sí? Esto es el amor. Ahora vamos a definir un poco más acerca de qué se trata el amor real, porque estuvimos hablando acerca de lo que el mundo piensa acerca del amor. Y hay muchos conceptos, pero realmente esto no es el amor. Realmente esto son definiciones, como vimos, de sentimientos, de tolerancia, de un montón de cosas, pero no es realmente lo que el amor significa. Creo que Gabriela dijo que Dios es amor, y no podemos obviar eso. Es tal vez el fundamento cuando nosotros vamos a hablar acerca del amor, porque Dios es amor. O sea, no puede existir amor si Dios no es la fuente de eso, ¿sí? En otras palabras, y aunque esto suene muy estricto, una persona que no ha conocido el amor de Dios no puede amar realmente en su vida, ¿sí? Puede tener cosas parecidas. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios y tenemos características similares a Dios, y muchas de estas características, en realidad todas estas características fueron corrompidas por el pecado. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros seguimos teniendo el matrimonio, ¿no? El matrimonio fue dado antes de la caída, de manera que estamos hablando de algo que Dios lo creó en perfección. Pero vemos que el matrimonio no funciona como debería funcionar. ¿Por qué? Porque está contaminado por el pecado. Y así hay muchas cosas. Bueno, el amor es una característica que nosotros como seres humanos tenemos parecido a Dios, pero por causa de nuestro pecado nosotros no lo vamos a vivir realmente como es. Entonces, sin Dios no hay realmente amor, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, podemos hablar del altruismo y suena algo muy, muy loable, y personas que se entregan, ¿no?, a otros y que incluso están dispuestos a dar la vida. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Realmente en su corazón había amor por otros? Puede que había un sentimiento, sí, puede ser, pero ¿realmente había un amor completamente genuino y sincero hacia otros? ¿O habían algunas pequeñas manchas de orgullo de hacer esto para que me vean? Hacer esto porque, tal vez no para que me vean, pero simplemente porque yo me siento muy bueno. Y hay eso, ¿no? Y que queda contaminado. No digo que nosotros como cristianos no tengamos pecado en nuestra vida, ¿sí? Pero sin Dios no hay realmente amor, no podemos cumplir esto. Voy a hablar de 3 características antes de pasar a nuestro siguiente punto. 3 características acerca del amor. Bueno, primeramente, que el amor es difícil, ¿sí? El amor es difícil. ¿Por qué? ¿Qué implica? Dijimos, una disposición que se expresa en acciones concretas, ¿sí? O sea, se manifiesta. Nadie puede decir yo amo y no hacer nada, ¿sí? Se manifiesta en acciones concretas para lograr el bien supremo de otra persona. O sea, yo velo porque la otra persona esté lo mejor posible, no importa lo que me cueste y no importa si la persona no me da nada a mí. Eso es el amor. Entonces, claro que es difícil. Claro que es difícil. Nosotros pensamos, por ejemplo, en una relación y lo primero que pensamos es, bueno, ¿qué me da la otra persona a mí? Ok, yo di esto, pero ¿y ahora? ¿Qué recibo yo a cambio? Y tal vez no lo pensemos así, pero tenemos esa sensación o ese pensamiento, en otras palabras. ¿Y qué voy a recibir yo? Porque no sé, por ejemplo, se puede dar en una discusión entre parejas, ¿no? Hicimos algo y la otra persona no lo hizo. No sé,
no sé, le cocinamos algo y el siguiente día esperábamos que nos cocinaran algo. Y no lo hizo ¿y qué pasó? ¿Y yo? Bueno, eso no es amor, ¿sí? No es amor. Gracias por haberlo hecho el primer día, ¿no? Pero no fue amor. Lo hicimos solo porque esperábamos recibir algo a cambio. Y aún como cristianos, por muy maduros que podamos llegar a ser, siempre vamos a luchar con eso. O sea, hagámonos la idea de que el día de la perfección no es alcanzable en este mundo. No es alcanzable. De manera que siempre nuestra oración a Dios debe de ser, bueno, Dios, seguramente había algo de pecado en mis intenciones. Si las veo, cambialas. Si no las veo, ayúdame a verlas. Pero el amor es difícil. Otro punto, y que esto es un consuelo para nosotros, es que aunque el amor es difícil, podemos amar por la gracia de Dios. Podemos amar por la gracia de Dios. No es simplemente algo imposible si nosotros hemos conocido a Dios. No es imposible. Dios, como habíamos hablado, es la fuente del amor. Vemos rápidamente un pasaje en el Evangelio de Juan nuevamente. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Y después hace referencia a amarnos unos a los otros. Sí. Teníamos nosotros el mandamiento de amar a tu prójimo como a un mismo. O sea, ahí nos marca una referencia sobre cómo amar al prójimo. Sí. Acá creo que hay un punto, digamos, así como yo los he amado, así como yo ejercí el amor, háganlo también con ustedes. Sí. En este caso, si es así solamente, no sería nuevo, sino sería hacer, digamos, lo que está escrito en la ley, o sea, cumplir con ese mandamiento de amar al prójimo. Sí. Entonces, ¿dónde está lo nuevo en esta? Sí, es una buena pregunta. Sinceramente no te podría responder bien. También me la hice la pregunta y no encontré una respuesta. Por ahí podríamos escuchar a ver qué piensa Enrique. Pero algo que sí entiendo acerca de Jesús tomando mandamientos del Antiguo Testamento es que Jesús, de cierta manera, hace o redefine algunas cosas, no porque las cambia, sino porque nos hace entender un poco más de qué se trataban. Entonces, hay un montón de cosas que Jesús dice, bueno, como antes se habían dicho, y ahora no es que las está cambiando, pero está diciendo, bueno, era un poco más difícil de lo que ustedes pensaban. Si, por ejemplo, ustedes pensaban que ojo por ojo y diente por diente, que es justo, es un mandamiento justo, Jesús dice, bueno, ahora no. Ahora yo les estoy diciendo, bueno, no es suficientemente eso, no es suficiente eso, sino que más allá de eso, si alguno te pega en una mejilla, dale la otra. Entonces cuando Jesús, entiendo yo, que está hablando acerca de esto, no es que está hablando acerca de ir en contra o como que nunca se habló acerca de amar al prójimo, sino que pone la vara un poco más alta en el sentido de que lo tenemos que hacer como Él lo hizo. Y el amor que Él nos mostró como ejemplo es un amor que no era completamente entendible en el Antiguo Testamento. Eso es lo que yo entiendo. ¿Alguno que quiera mencionar algo sobre eso? Daniel. La pregunta de Lautaro es que en el pasaje que vimos anteriormente, que dice, un mandamiento nuevo os doy, ¿cómo se puede decir que eso es un nuevo mandamiento? ¿O por qué Jesús dice que eso es un nuevo mandamiento? Cuando ya nosotros entendemos que en el Antiguo Testamento se define que incluso toda la ley está resumida primeramente en amar a Dios, pero también en amar al prójimo. Entonces, bueno, eso. ¿Querías decir algo de eso? ¿No? Enrique. Sí. Sí.
Bien, bien. Sí, tenemos un concepto de amor mucho más grande de lo que se entendía en el Antiguo Testamento. No porque Dios no haya demostrado su amor, porque claramente lo hizo, sino que en Jesús nosotros vemos la mayor manifestación de amor, y es lo que vamos a ver ahora. En Primera de Juan, creo que les había dicho el Evangelio de Juan, pero no, en Primera de Juan 3:16. Alguien que pueda obtener esto y que deje su dedo ahí, y otra persona que pueda buscar Juan, ahora sí el Evangelio, Juan 15, del 12 al 14. Juan 15, del 12 al 14 y Primera de Juan 3:16. Juan 15, del 12 al 14, alguien que lo tenga. Primero el otro. Primera de Juan 3:16 y Juan 15 del 12 al 14. Sí. Perdón. Primero Juan 15 del 12 al 14. Sí, ay, perdón. Es que el otro es parecido. Sí, decí. Bien, Jesús está hablando acerca, un poco parecido a lo que veníamos hablando, pero define que la acción que Él va a hacer hacia nosotros es la demostración más grande de amor. O sea, que no hay mayor amor que dice Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos, dice. O sea, que él va a entregar su vida, y no hay mayor demostración que lo que Jesús hizo. Y Primera de Juan 3:16, alguien que lo pueda leer en voz alta. Bien, entonces, ¿qué es lo que veníamos diciendo? Lautaro preguntó correctamente, entonces, ¿qué pasa con ese amor de que se venía hablando en el Antiguo Testamento? ¿Conocíamos? Claro que sí, pero ahora vemos la mayor manifestación de amor de la eternidad. O sea, no hay mayor demostración del amor de Dios que en la cruz. Es la mayor demostración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nosotros somos, o éramos enemigos de Dios, ¿sí? O sea, nosotros somos pecadores y aborrecibles para Dios, porque Dios es un Dios santo. Entonces, lo justo que Dios lo marcó bien en el Antiguo Testamento, ¿qué era? Ojo por ojo, ¿no? Si vos pecás, ¿qué hay? ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. Si vos pecás, la consecuencia es la muerte. Eso es lo justo. Nadie puede quejarse de eso, porque es lo que Dios debe de hacer, si no será un mal juez. Es lo justo. Dios tiene que exterminar a sus enemigos. Pero en esa condición de enemigos, Dios nos amó y entregó a su Hijo para justificarnos. Y no solamente entregó a su Hijo para justificarnos, sino que además de eso nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Efesios 2, del 4 al 5 dice esto, ¿no? Que aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, estábamos hundidos lo más profundo en nuestros delitos y pecados. Es más, éramos tan malos, que siendo malos incluso ni siquiera nos creíamos malos. Incluso nos creíamos que estábamos bien, que nadie nos podía decir que no. Y en esa condición, que realmente ni siquiera logramos entender qué tan mal estábamos, en esa condición Dios nos ama. Entonces, y nos ama de manera que entrega a Jesucristo, que no es cualquier hombre, es Dios mismo. Dios está entregando lo más preciado del universo para salvar a pecadores. Entonces, no hay mayor demostración
del amor de Dios que la muerte de Jesucristo. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a ver aplicaciones de eso, porque ahora vemos cómo este amor tiene estas acciones concretas de las que hablábamos, ¿no? Y vamos a ver ahora 6 puntos acerca de cómo nosotros podemos aplicar eso, pero siempre teniendo en mente el amor de Cristo. Porque si nosotros no tenemos el amor de Cristo, no vamos nosotros a amar a otros, no lo vamos a hacer. Incluso podemos esforzarnos y hacer acciones que parezcan de amor, pero no lo van a hacer. Y al no ser acciones de amor, van a tener realmente consecuencias negativas. Van a tener consecuencias negativas. Entonces vamos a ver estas cosas acerca de cómo nosotros podemos entonces aplicar el amor de Dios por nosotros hacia otros. Primeramente, ¿dónde? En la iglesia. ¿Sí? Porque sabemos que fuera de la iglesia obviamente podemos amar a otros, pero no vamos a tener eso como vínculo de nuestra relación. ¿Sí? Acá sí. Y ahora vamos a ver entonces estos 6 puntos. Acá vamos a hablar directamente de aplicarlo y no tanto de entenderlo, ¿sí? Entonces, quiero que pensemos más en cómo aplicar todas estas cosas a nuestra vida, cómo nosotros lo estamos haciendo sí o no, ¿sí? Primeramente, el amor busca el entendimiento. O podríamos decir que el amor es comprensivo. En Santiago 2, no lo busquen, pero en Santiago 2 habla acerca de qué pasa si una persona entra y tiene mucho dinero y le damos los primeros lugares y lo recibimos, y qué pasa si entra después una persona pobre y es rechazada y es menospreciada, ¿no? Lo que está hablando Santiago es acerca de esta hipocresía del favoritismo, bueno, yo voy a preferir a estas personas a otras. Bueno, el amor es contrario a eso. El amor es igual para todos, ¿sí? O sea, no significa que yo voy a lograr relacionarme al 100% con todas las personas de la iglesia, pero sí significa de que yo no voy a tener un grupo de personas a las cuales yo llamo amigos y a los otros no. Y estos son mis amigos en la iglesia, pero estas otras personas son hermanos, como que si fuera algo diferente, ¿no? Estos los llamo hermanos y están ahí. Yo oro por ellos, pero no hay una relación, ¿sí? Obviamente no podemos alcanzar a tener, como decía, una relación con todos al máximo porque es imposible, porque somos humanos. No podemos multiplicarnos, ¿no? Pero sí necesitamos ir a todos sabiendo, por eso hablamos de comprensible o entendible, sabiendo de que todos son diferentes, pero todos son igual de valiosos para Dios y por lo tanto deberían de ser igual de valiosos para nosotros. ¿Qué quiere decir con diferente? Bueno, diferentes rasgos culturales, no todos van a reaccionar de la misma manera, rangos de edad, ¿sí? ¿Estamos dispuestos a relacionarnos con personas de otra edad? Y normalmente cuando pensamos para arriba es un poco más fácil, sí, claro, pero cuando pensamos para abajo es un poco más difícil, ¿no? O incluso qué pasa con los chicos en la iglesia. ¿Estamos nosotros interesados en si esos chicos son cristianos y podríamos acercarnos a hablarles? Una etapa diferente de la vida, personalidades, cualquier cosa, ¿no? Pecados diferentes. Somos personas que, no sé, podríamos pensar en la persona que es chismosa, ¿sí? Es chismosa y ama juntarse con sus amigos a hablar mal de otros. Pero el día que se topa con la persona que es inmoral o con la persona que no tiene control sobre sus finanzas, tiene un dedo de juicio grande, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Primeramente, lo que Jesús decía, ¿no?
¿Cómo vas a ir y hablar del otro y criticar al otro y decirle te voy a ayudar cuando nosotros no vemos la vida en nuestro propio ojo? Somos permisivos con las personas que comparten nuestros pecados, pero con el que tiene pecados que nosotros nunca hicimos, somos severos. Somos severos. Aún en el pecado nosotros tenemos que ser sensibles, ¿sí? Una experiencia, y hay miles de cosas que podemos aplicar. Si somos todos diferentes, ¿cómo le acercamos a una persona por primera vez? Miren, los tímidos deben de aprender a amar tanto a sus hermanos que pueden acercarse a esa persona extrovertida que los intimida, ¿sí? Todos somos responsables de acercarnos a otros, ¿sí? A veces es más difícil, porque la otra persona es completamente diferente a nosotros, pero Dios la ama y Dios la hizo así. Un pastor que conozco decía que en el matrimonio el hombre y la mujer son diferentes, ¿sí? Piensan diferente. Pero ambos fueron creados a la imagen de Dios. Es decir que yo no puedo decir, por ejemplo, que la mujer está mal cuando su pensamiento no es como el mío. No estoy hablando de tolerancia y de relativismo y de que hay diferentes verdades. Estamos hablando de personalidades diferentes. Estamos hablando de personas que han experimentado cosas diferentes, que van a reaccionar de diferente manera. Algo que nos pasó con Evelyn cuando vinimos a Argentina es que nosotros invitamos a alguien a comer y queríamos, en nuestro esfuerzo, prepararle algo rico de comida, ¿no? Y entonces buscábamos, no sé, alguna receta nueva y algo muy elaborado y le hacíamos eso. Y con el tiempo nos dimos cuenta de que no necesariamente eso es lo más cómodo para otras personas. Pareciera muy bueno, ¿no? Porque yo me estoy esforzando por hacer algo bien hecho. Pero habían personas que venían a casa y lo que querían era una milanesa. Y eso era súper valioso y de repente nosotros les hacíamos algo ahí muy exótico y era como, ni le gustaba a la persona. Porque, no sé, estaba acostumbrado a comer ciertas cosas. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Aún en la forma en que nosotros supuestamente estamos sirviendo a otros, deberíamos de pensar cómo la otra persona se va a sentir amada, cómo debería de ser servida y no como yo pienso que debería de ser servida, ¿sí? Entonces, aún en eso nosotros podemos ceder nuestra forma de actuar para amar a otros. Otro punto es que el amor requiere sacrificio. El amor requiere sacrificio. En Gálatas 6:2 habla acerca de llevar las cargas los unos con los otros. Y esto, bueno, implica muchísimas cosas, ¿no? Implica estar al lado de alguien en tiempos difíciles, en dificultades, de estar con esa persona. Implica, por ejemplo, cuando una persona viene luchando con algún pecado, podríamos estar entablando una relación de discipulado y dedicarle tiempo a esta persona, tal vez por algunos meses, para poder ayudarle a esa persona, ¿sí? Es una forma de amar a otros. El discipulado es una forma de amar a otros. Podríamos emplear nuestros recursos también. Podríamos emplear nuestro tiempo, nuestro servicio en la iglesia. Todas estas cosas son maneras de que debemos de sacrificarnos por el otro. Un tercer punto es que el amor conduce a la santidad. El amor conduce a la santidad. En Juan 17:17 nos habla acerca de, dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, como estuvimos hablando hace unas semanas, es el medio que Dios usa para transformar nuestras vidas. Y nosotros no amamos cuando nosotros nos estamos todo el tiempo reservando las cosas, supuestamente por no ofender al otro o no incomodar al otro, o tal vez simplemente porque a mí no me gusta perder relaciones y no quiero que la otra persona se vaya a enojar conmigo. Como existe ese riesgo, no me voy a arriesgar entonces yo a perder esa relación, o tal vez que la otra persona piense mal de mí,
o que se enoje o lo que sea, ¿sí? No, el amor es completamente sincero. El amor es sincero. Tanto que nosotros podamos ser sinceros y abrirnos con otros, ¿sí? Que podamos expresar a otros, podamos compartir nuestras luchas. Esto no significa que me voy a parar yo acá y entonces ahora les voy a contar todos mis pecados a todos, y entonces ahora todos los conocen, ¿no? Pero sí, no estamos teniendo con tal vez 1, 2, 3 personas en la iglesia una relación donde compartimos nuestros pecados, todos nuestros pecados. Entonces tampoco nosotros estamos permitiendo que otros nos puedan amar. Y por el contrario, nosotros también tenemos que ser sinceros a la hora de ir y hablar con otros. No significa ser grosero, ¿sí? No significa ser directo, supuestamente, y yo soy directo, ¿no? Eso no es ser sincero, eso es ser pedante. Sí, ir a otros con sinceridad y te quiero decir algo, y tal vez puede ser que la otra persona sí se enoje. Puede ser que la otra persona no me quiera volver a hablar. Pero ¿qué es lo que hablábamos antes? ¿De qué era el amor, no? Que no necesariamente es correspondido. No lo hacemos porque, entonces gané a la otra persona y ahora esta persona va a cambiar. Tal vez no cambie. Tal vez no cambie, pero eso no implica que nosotros no seamos sinceros. ¿Preguntas hasta acá? Antes de continuar. ¿No? Bueno, seguimos. El cuarto punto es que el amor extiende misericordia. El amor extiende misericordia. Y de lo que estamos hablando acá es acerca del perdón hacia otros. Del perdón hacia otros. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también nosotros hacedlo con otros. Yo creo que este punto es tal vez uno de los más importantes, en el sentido de que somos los más hipócritas del mundo si nosotros no perdonamos a otros. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha perdonado una deuda infinita. A nosotros se nos ha perdonado una deuda infinita. De manera que si nosotros no perdonamos a otros, somos realmente lo peor que hay. Somos realmente lo peor. Jesús mismo mencionó la parábola del siervo fiel, ¿no? Del siervo infiel. Que era que se le había perdonado una deuda grande y después cuando vino otra persona que le debía a él, ¿qué hacía? Enojado, no, vos me vas a pagar o te mato. Es así, el perdón es parte de nuestra vida como cristianos. Si nosotros realmente entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros deberíamos de perdonar a todos. No a muchos, a todos. A todos. Esto es como las parejas, ¿no? No existen matrimonios donde no haya perdón. Si no, lo más probable es que se divorcien. Es lo que va a pasar. El amor, el perdón es algo esencial del amor. Nosotros no podemos andar por ahí. Y ahora, no voy a ampliarme tanto con este punto, pero el perdón no significa simplemente dejar pasar algo. ¿Sí? Significa restaurar la relación con la persona. Significa que ahora yo voy a tener la relación con esa persona igual o puede ser que mejor que como estaba antes. Si eso no sucede, no ha habido perdón realmente. No ha habido perdón. El amor perdona todas las cosas. Otro punto, el punto número 5, es que el amor produce comodidad. El amor produce comodidad. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, él tiene un libro que habla acerca del amor, pero más planteándolo de otra manera. Y él habla acerca de qué significa ser amable. Y él dice que ser amable significa ser alguien que es fácil de amar. Pero hay una parte donde él habla de una pareja y él dice, si cada persona dentro de un matrimonio, si cada persona está solamente enfocada en servir al otro, en amar al otro, en darle todo al otro, esa pareja va a ser feliz porque la otra persona va a estar haciendo lo mismo. De manera que los dos lo único que van a hacer es disfrutar. Lo único que van a hacer es disfrutar.
O sea, realmente cuando hay amor, disfrutamos. En el pasaje que leímos, ya lo pasamos hace rato, pero hablaba acerca de que como resultado del amor hay felicidad. Ahora no vamos a retomar ese punto, pero como resultado de nuestro amor vamos a estar cómodos. Es más, el amor, la comodidad en la iglesia, si estamos amándonos todos, puede llegar a ser tal de que incluso personas no cristianas pueden estar asistiendo solamente para disfrutar de esa comodidad que se genera en la iglesia. O sea, puede que haya gente acá viniendo solamente porque en el mundo hay complicaciones, pero acá me están tratando de una forma diferente y a mí me gusta eso. Y puede que la persona tal vez ni siquiera esté interesada en Dios, pero está, como diciendo, participando de los beneficios sin pagar, ¿no? El amor produce eso, produce comodidad. Y esto nos hace pensar también en este tercer punto que habíamos hablado antes. Cuando nosotros amamos a otras personas, nosotros glorificamos a Dios y hacemos que Dios sea atractivo para el mundo. O sea, no solamente cuando nosotros amamos a los de afuera, sino también cuando nosotros nos amamos entre nosotros mismos. Vamos a hacer que la iglesia sea atractiva para el mundo. Vamos a hacer que nuestro evangelismo sea más fácil cuando nosotros estamos amándonos entre nosotros mismos. Es más, tal vez una de las mayores razones por que las personas que se acercaron a una iglesia la dejan es porque no había amor en esa iglesia. Es porque terminan con frases como, no, son todos unos hipócritas. Bueno, sí, obviamente, somos todos pecadores, ¿no? Y sí, somos todos unos hipócritas. Todos obviamente pecamos. Pero muchas de las razones es porque no estamos practicando esto, no estamos viviendo el amor de Dios en la iglesia. Y un último punto, antes de este último punto, quería mencionar algo. Ser amable con otros no significa mentir. ¿Y qué quiero decir con esto? No estoy hablando de ser hipócrita, esto ya lo entendemos. Estoy hablando de que, por ejemplo, cuando una persona está sufriendo, cuando una persona está en necesidad, etcétera, muchas veces cometemos el error de querer mentirle a esa persona para que se sienta mejor. ¿Sí? No sé, por ejemplo, podríamos pensar en una persona que está pasando un momento de necesidad económica, que no puede tener hijos, que su hijo se fue de la casa y está pasando algo realmente difícil, y muchas veces llegamos y le decimos, bueno, Dios te lo va a dar, Dios te va a dar ese hijo que querés, no, Dios va a hacer que tu hijo vuelva, Dios te va a dar ese trabajo que estás buscando. Tal vez no sabemos, eso no es pedir con fe, eso no es fe. No significa mentirle a la persona, ¿sí? Seamos sinceros. A veces simplemente es estar con la persona. A veces es acompañar a la persona, es llorar con la persona. Es traerle consuelo. La Biblia nos habla del Espíritu Santo como consolador, como alguien que una de sus tareas principales por las cuales nos fue dado es para traer consuelo a nuestras vidas a pesar de las dificultades. Y si Dios finalmente decide bendecirnos con lo que estamos queriendo, bueno, gloria a Dios. Y si no, también. Si no, gloria a Dios igual. Y última cosa es, en el punto 6, es que el amor considera todo. El amor considera todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos la responsabilidad de amar a todas las personas de la iglesia y tener comunión con todas las personas de la iglesia. Obviamente hablamos en la primera parte, ¿no? De que como seres humanos, y entre más crece la iglesia, más difícil va a ser esto. Pero podemos pensar en algunas cosas que nos pueden ayudar a cómo aplicar esto. Un primer punto sería orar por todas las personas. Tenemos un directorio de la iglesia donde están los nombres de cada persona y podemos tomar eso diariamente o semanalmente y orar por cada una de las personas de nuestra congregación. La oración es valiosísima. La oración sí cambia cosas.
Dios decidió usar la oración para actuar muchas veces. No porque dependa de nosotros, sino porque quiso compartirnos eso. Otra segunda es las relaciones de discipulado. Tal vez yo no puedo atender tantas personas, pero sí puedo atender a una cierta cantidad de personas que a su vez van a hacer lo mismo con otros. Entonces el discipulado es una forma, tanto cuando yo lo hago como cuando yo lo recibo, de amar a otros en la iglesia. Y otra cosa que me llama la atención que puso acá el autor es en las reuniones de miembros. Y me llama la atención porque el autor del libro habla acerca de que en su iglesia, en las reuniones de membresía, hacen como, bueno, muestran las finanzas y hacen un montón de cosas así. Él dice, bueno, esto es importante, pero en esta iglesia disfrutamos mucho más que eso. Pasamos un tiempo juntos y es un tiempo donde yo puedo decir, bueno, con esto estuve hablando de hace como 3 meses, pero esa persona no la veo hace bastante y puedo ir a acercarme y hablar con personas que no había tenido la oportunidad antes. O sea, aprovechemos estos espacios que tenemos en la iglesia, donde nos podemos juntar. Antes de terminar, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Sí, sí. Estaba pensando en lo que decías de cómo debería ser nuestro amor y la amabilidad, ¿no? Sin fingimiento. Y entonces en Romanos 12 es un capítulo hermoso que habla sobre la actitud consecuente del creyente, habiendo recibido esta salvación y esta gracia. Entonces, entre la lista de todas las cosas que se mencionan, menciona el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno, ser afectuosos unos con otros con amor fraternal, contribuir para las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad, bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no maldecir, si es posible en cuanto de nosotros dependa estar en paz con todos los hombres. Entonces un listado de cosas de cómo podemos llevar a la práctica este amor que lejos de ser tal vez inicialmente cómodo, es sacrificial. Sí. Sí, empieza por sacrificio, pero como resultado trae comodidad, trae felicidad, por supuesto, pero obviamente no empieza así. Ahora traes felicidad al otro. A mí la trae cuando otros también lo van a hacer conmigo, ¿no? Pero trae felicidad hacia el otro. Ahora, ¿cómo yo voy a detenerme en hacerlo por otros cuando a mí se me ha dado? Cuando a mí se me da algo más de lo que yo merezco. Bueno, yo no merezco nada. O sea, yo no merezco un poquito. Merezco nada. Absolutamente nada. No solo no merezco nada, merezco lo contrario. ¿Sí? Merezco un juicio eterno. Si se me ha dado amor en lugar de eso, ¿cómo yo no voy a hacerlo por otro? ¿Cómo mi excusa va a ser el pecado del otro? ¿Cómo mi excusa va a ser la personalidad del otro? Es completamente ilógico. Ahora, si nos sentimos exhortados a amar a otros, bueno, miremos a Cristo. Miremos a Cristo. No es imposible, tenemos gracia de Dios. O sea, tenemos la gracia de Dios que nos ayuda a eso. Si nos falta amor, lo mismo, miremos a Cristo. Entre más nosotros conozcamos el amor de Dios por nosotros, más nosotros vamos a poder hacerlo con otros. Obviamente siempre pensando en la evidencia, ¿no? No lo estoy haciendo cada vez más con otros. ¿Será que realmente yo estoy conociendo el amor de Dios? Y si no conocemos el amor de Dios, te invito a que lo conozcas. Si no has conocido el amor de Dios, te invito a que lo conozcas. Oramos, hermano. Señor, queremos darte gracias, Dios. Queremos alabarte, Señor. Recordar, Señor, que eres grande, Señor. Eres poderoso. Que nos has amado, Señor. Gracias, Dios, por tu perdón, Señor, por tu misericordia, Señor. Dios, porque no había algo atractivo en nosotros, Dios, para que tú decidieras hacer un sacrificio tan grande como el que hizo Jesús. Señor, ayúdanos a amar a otros, Señor, a ser creativos, Señor, en poder servir a nuestros hermanos, Señor.
sabiendo, Señor, que tú nos amaste primero, Señor. Te damos la gloria, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén.